Buenas noches a todos y bienvenidos a este vídeo número 4 de esta serie en cuanto a la vida después de la vida que hemos comenzado y que espero que les guste, que os guste y que responda a las expectativas y a las dudas que todos hemos tenido en algún momento y que os aclaren muchos conceptos que son fundamentales en la vida de una persona y que necesariamente deberían contarnos antes, deberían contarnos cuando tenemos esa formación a más baja edad para no llegar a tener después este respeto o este miedo, entre comillas, a un proceso tan normal como es la muerte física. Así que comenzamos. Bien, pues vamos al tema. Nos vamos a meter en harina y vamos a descubrir bastantes conceptos que las personas normalmente nos hemos hecho en algún momento. Sobre todo cómo es ese proceso que tenemos tras la muerte, desde la muerte al siguiente plano, que es el plano astral. ¿Cómo es ese proceso? Vamos a hablarnos sobre cuerpos y planos de existencia, de los cuales os voy a mostrar un esquema para que veáis más claramente cómo es este esquema, cómo son estos planos de existencia que tenemos. Sobre todo vamos a hablarnos de porque hay diferencia en cuanto a una muerte es esperada. Esperada me refiero por enfermedad, porque el cuerpo se va deteriorando, o cuando una muerte es inesperada. Una muerte inesperada que ya todo el mundo suponemos que se trata pues de un accidente o de un asesinato. En fin, hablaremos ahora después de estas dos cosas. Vamos a tratar también sobre dudas muy frecuentes que nos entran a todos, que tenemos todos, sobre el proceso de este proceso de la muerte, desde la muerte al plano astral, cómo se produce. ¿Hay manera de ayudar a quienes están atravesando ese proceso realmente del paso de la muerte? De verdad que lo que vamos a hablar aquí seguramente que os va a sorprender, porque hay muchas cosas que las tenemos dentro de la cabeza, las hemos oído hablar en infinidad de veces, en infinidad de ocasiones, y realmente nos deberían de enseñar y preparar para esto antes, bastante antes, porque en definitiva es un trance por el que debemos pasar absolutamente todos. Todos deberemos abandonar este cuerpo físico para pasar al siguiente. Vamos a empezar este vídeo con una frase que decía Platón. Fijaos, si hace ya siglos y miles de años, y ya desde entonces estos filósofos, como os decía en el vídeo anterior, ya tenían conocimientos
y atisbos de lo que sucedía en realidad. No le faltaba absolutamente nada de razón. Decía Platón que cuando la muerte se precipita sobre el ser humano, lo que se extingue es la parte mortal, el cuerpo. Pero el principio inmortal, el ser, lo que llamamos alma, se aleja sano y salvo. Fijaos que desde entonces ya de alguna forma aseveraban que el ser, el alma, va independientemente de lo que realmente vemos, que no es nada más que algo físico y que realmente no somos nosotros. Bien, llega el momento en el que como seres humanos debemos enfrentarnos a la muerte física, ya sea la propia o puede ser la de un ser querido. ¿Por qué no? Pocas veces nos hemos parado a pensar en ello a lo largo de nuestra vida como algo que sea real. La sociedad que tenemos trata por todos los medios de ocultar esto, tapar esto y de hablar de cosas alegres, tristes. Perdón, tristes no, alegres, cosas que causen risas, y tratan esto como si fuese algo negro, algo negativo, algo... Y es algo normal, es algo que pertenece a la existencia que tenemos en nuestra vida. Sin embargo, cuando tenemos delante esto, surge desde nuestro interior una fuerte inseguridad, ansiedad, surge depresión, enfado, frustración. Estas de alguna forma son las fases de lo que llamamos duelo. Ya sabéis que duelo viene de la palabra dolor. ¿Por qué surge todo esto? Surge todo esto porque evidentemente es normal, nos acostumbramos a una persona físicamente con la que convivimos, y cuando esa persona no está, pues notamos la carencia y echamos en falta a esa persona física, cuando realmente lo que es sigue existiendo, nos sigue viendo, pero no está en este plano. Vamos a ir hablando. Esto que os digo que es algo natural, que se produce lógicamente por el desconocimiento que tenemos, por la incertidumbre que tenemos a lo que es desconocido. Si no fuera tan desconocido, como os digo, como si nos hubieran enseñado realmente antes qué es lo que se produce, pues esto no ocurriría. ¿Qué es lo que sucederá una vez que abandonemos el cuerpo físico? Pues esto es lo que hace es que precipita que la gente, las personas normales, pues tengamos ansiedad, frustración, tenemos incertidumbre, tenemos estos miedos, tenemos estas ansiedades. No es fruto nada más que del desconocimiento que tenemos en cuanto a esto. Pronto vamos a ver que el proceso de la muerte física no es más que un cambio de lugar. Solamente es un cambio de lugar, absolutamente nada más. Es una transición, como ya os decía en vídeos anteriores, desde el mundo material al mundo espiritual. Os voy a poner un símil. Morir es abandonar un vehículo. Imaginaros que vamos en un vehículo y que ese vehículo en algún momento se estropea, ese vehículo no nos vale, no nos sirve, y lo que hacemos es que cambiamos de vehículo para instalarnos en otro sitio donde poder seguir viviendo en un lugar diferente.
nuestro cuerpo, lo que vemos aquí, lo que estoy diciendo aquí, lo que os veis a vosotros cuando miráis el espejo, es un vehículo que vamos a abandonar para coger otro diferente cuando cambiemos de plano y cuando cambiemos a otra vida diferente. Vamos a conocer primeramente unos aspectos que creo que son básicos para que nos sea de más utilidad todo esto que estamos hablando. En cuanto a los cuerpos y planos de existencia que os decía que os iba a enseñar en un esquema, os decía, mírate el espejo, ¿qué ves? De verdad. Después que veas este vídeo, haz la prueba. Mírate y ¿qué ves? ¿Ves tu cara? Con tus arruguitas, con tus maquillajes para quitar las bolsas de los ojos, con tu barbita, con tus cremitas, con tus pelitos. Solo es tu cuerpo físico, absolutamente tu cuerpo físico. Lo único que podemos ver. ¿Por qué? Porque te encuentras en un mundo físico y observamos mediante unos ojos físicos. No podemos ver otra cosa. A veces sí se ven otras cosas, pero eso es meternos en otro momento, en otro vídeo o en otra harina diferente. Pero normalmente no podemos ver otra cosa que lo físico, nada más. Pero esto no es todo lo que tú eres, todo lo que somos. Es este cuerpo que estás viendo. Es uno de los muchos que tenemos y que no podemos ver, que se encuentran en otros planos de existencia diferentes al que tenemos. Por ejemplo, todo esto con ejemplos se entiende mucho mejor. Imaginaos una cebolla que tiene 7 capas, ¿vale? Bien, pues debajo de esas 7 capas hay un corazón, está en el centro de la cebolla. Bien, la capa más exterior, la más exterior, la de afuera del todo, ese es nuestro cuerpo físico. Eso es como nos encontramos ahora, como nos vemos en el espejo, con esa capa primera de esas 7 que tiene la cebolla. Todo lo que vemos y todo lo que queremos ver es físico. ¿Qué pasa cuando te mueres? Muerte, conforme estamos relatando aquí. Muerte no como la vemos, como creemos en un principio, que es la muerte ya para siempre. No, la muerte física. Pues que al morir te desprendes de esa primera capa, de ese vehículo que hablábamos al principio. Te desprendes de esa primera capa de la cebolla y pasamos a vivir a una segunda capa de esas 7. Esa segunda capa, ¿sabéis cómo se llama? Ya hemos hablado de ella. Es el cuerpo astral. Cogemos la segunda capa, que se llama cuerpo astral. Bien, pasado un tiempo, el cuerpo astral pues también comienza a desintegrarse, a descomponerse, y el alma, por llamarlo de alguna forma, que así lo vamos a entender mejor, se prepara para vivir en una tercera capa. Esa tercera capa, ¿sabéis cómo se llama? Pues se llama cuerpo mental. Cuerpo físico, cuerpo astral, cuerpo mental. Esa sería la tercera capa. Y así sucesivamente, a lo largo de las 7 capas que tiene esta cebolla que tomamos como ejemplo. Yo creo que el ejemplo es válido y lo entendéis. 7 cuerpos que todos, absolutamente todos, con mayúsculas, tenemos. ¿Por qué sabemos esto? Pues a través de las regresiones, a través de la hipnosis regresiva.
a través de lo que cuentan personas que mediante hipnosis, que es el método más utilizado recientemente, el más utilizado en este momento, habitualmente nos cuentan las personas qué sucede y qué es lo que hay, qué es lo que ven. Lo que tú eres realmente y que no podemos ver es justo el corazón de la cebolla. ¿Vale? A veces eso lo llamamos alma, como os estoy diciendo. No es exactamente correcta esa palabra. Pero bueno, para entendernos nos va a servir, de momento. Vamos a ver ese esquema que os digo y os voy contando mientras que lo tenemos en pantalla, os voy a ir contando para que os hagáis mejor a la idea. Y veremos en otros vídeos más adelante, veremos cuál es el recorrido real que hace ese alma desde que nacemos hasta que nos volvemos a reencarnar otra vez. Pero es un esquema totalmente diferente. Este va a ser el esquema de los cuerpos y de los planos de existencia. Así que vamos a meter ese esquema y os cuento. Bien. Este es el esquema por el que todos transitamos. Estáis viendo ahí una serie de círculos concéntricos y en la parte de la derecha podemos ver las 7 capas de la cebolla. Esas 7 capas de la cebolla, cada una representa un cuerpo diferente. Como veis a la izquierda, en esos 3 cuadraditos que tienen un punteado y que son los que vamos a hablarnos, que son realmente los que intervienen en la reencarnación, pues está en el físico, que es el que tenemos ahora mismo, tú y los que nos estamos viendo, después viene el astral y después el mental, que os he contado anteriormente. Bien, pues cada capa representa un cuerpo, un vehículo, mientras que en el centro del todo, simbolizado por un triángulo que veis ahí justo, ese es el ser verdadero, tu yo, lo que llamamos alma. Este ser va a habitar cada uno de esos vehículos para vivir en lugares diferentes en los que vamos a existir. En esta columna de la izquierda están los nombres de cada uno de esos cuerpos. Se llaman igual que los planos en los que habitan. Por tanto, si nos preguntamos para qué necesitamos tantas capas, tantos cuerpos, la razón es muy sencilla. Cada cuerpo nos sirve para vivir en un lugar diferente. Tenemos 7 cuerpos para vivir ¿en qué sitio? En 7 planos, 7 mundos diferentes. En este momento, tú que estás viendo este vídeo y yo que estoy hablando sobre esto, nos encontramos en el plano físico, en la Tierra. De manera que nuestro alma utiliza este primer cuerpo para vivir aquí. ¿Le veis abajo del todo? En el cuadrito donde pone reencarnación. Una vez que hemos terminado nuestro trabajo en este mundo, hemos adquirido nuestra experiencia y nuestros conocimientos y ya no nos hace falta, abandonamos el vehículo, nuestro cuerpo físico muere y el alma comienza entonces a vivir en un segundo cuerpo, el astral. ¿Lo veis? La segunda capa de la cebolla. Es el vehículo necesario para poder vivir en el siguiente plano, que también se llama plano astral. Y así sucesivamente el alma pues va a ir cambiando de vehículo para poder moverse por los diferentes planos de existencia. Tú vas a seguir siendo siempre la misma persona, siempre. Ese ser, esa alma, pero los cuerpos con los que te mueves son los que van a ir cambiando. De entre todos estos cuerpos, de entre todos estos planos,
En estos vídeos hablaremos únicamente de los tres primeros, del físico, del astral y del mental, que son los que son realmente relevantes y prácticos para entender nuestra actual vida física y lo que nos sucede tras la desencarnación, tras lo que vulgarmente llamamos muerte. Si es la primera vez que oyes acerca de estos planos y cuerpos, pues yo entiendo perfectamente que puede parecerte algo que sea complejo o algo que te suene un poco a chino. Perdonad por el que sea chino y esté viendo esto. No os preocupéis. Si hay alguna parte que no entendáis del todo, porque según avancemos en estos vídeos, las dudas se van a ir aclarando perfectamente. Ahora que ya vemos cómo son y cómo funcionan estos diferentes cuerpos del ser, del alma, y los planos en los que habitamos, podemos ya adentrarnos en el proceso de la muerte física. Lo dejo un segundo para que lo veáis, podéis parar la imagen, podéis visualizarlo. Y continuamos. Ok. El proceso de la muerte física y la entrada al plano astral. ¿Cómo se produce? Creo que es muy interesante saber esto porque en definitiva es saber qué pasa, cómo se produce ese cambio, esa transición que hay desde que una persona está viva, entre comillas, a que pasa al otro plano y decimos ha muerto, que no muere. Bien, pues finalizado el trabajo que tiene aquí en la Tierra, que tenemos en la Tierra, el que es experiencia y el conocimiento que hemos decidido adquirir cuando veníamos, pues el alma, el ser, debe abandonar necesariamente ese cuerpo físico. Cuando adquirimos lo que hemos venido a aprender, tiene que abandonar el cuerpo físico, sí o sí. Otra cosa es que sea una muerte inesperada, de la que hablaremos más adelante, y tengamos que regresar a terminar o a cumplir aquello que no hayamos terminado. Es decir, no evolucionemos al siguiente paso, sino que tengamos que volver a repetir para aprender aquello que no hemos experimentado ni aprendido. El vehículo que hemos estado usando se desecha completamente. Esta es la desencarnación, o lo que llamamos muerte. Aunque en realidad lo único que muere es ese cuerpo, esa primera capa de la cebolla de la que os hablaba anteriormente. No importa si es de una manera natural, si es de una manera por accidente, o es un suicidio, o es un asesinato, no importa en absoluto. Va a ser similar en todos los casos, aunque con alguna diferencia que ahora mismo vamos a hablar. Bien, pues en el transcurso de esa desencarnación, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues que comienza ese cuerpo físico a abandonar ese cuerpo material y pasa a vivir desde el siguiente, que es el astral. Observamos que la persona que va a desencarnar, ojo, cuando sabemos que esa persona se encuentra mal y sabemos que va a morir, observamos que esa persona va perdiendo la consciencia. Otra cosa es que no lo sepamos, ignoremos esta historia y nos encontremos con que ya se ha ido. Pero si somos conscientes de ello, vamos a ir viendo que esta persona pierde la consciencia
que el cuerpo se va apagando cada vez más y es cuando el ser, cuando ese alma sale del cuerpo físico. Entonces es cuando muere definitivamente. El vehículo entonces queda vacío, completamente. Por tanto, cuando estamos en un tanatorio, cuando estamos delante de una cama, en un hospital, en una casa, cuando la persona creemos que, bueno, pues ha muerto, todo el mundo llanto, ansiedad, frustración, terror, llantos y más llantos, es el cuerpo, es un vehículo que está completamente vacío. Y el ser, ahora os contaré dónde está, qué es lo que ve y qué es lo que siente y qué es lo que pasa. Esto es lo que vemos nosotros desde fuera, es decir, vemos que va perdiendo conciencia, vemos que el cuerpo se va apagando hasta que el alma sale del cuerpo, es decir, lo vemos desde afuera, no somos la persona que está sufriendo esto. Pero os habéis preguntado muchas veces, 100.000 veces os habéis preguntado, ¿cómo vive esto quien está muriendo? ¿Qué siente? Os habéis preguntado 1000 veces, ¿qué siente el que está muriendo? ¿Es doloroso? ¿Cómo es realmente eso? Ese es el gran miedo que tenemos. Porque a veces muchas personas dirán, yo no tengo miedo a morir. Lo que tengo miedo es al dolor. Tengo miedo a saber cómo. Porque no es lo mismo morir ahogado, que morir quemado, que morir de un infarto. Ojalá muera de noche para no enterarme. Todo esto lo hemos oído 1000 veces y no lo hemos dicho 40.000. Bien, pues justo en ese momento de la desencarnación, de la muerte, digo la persona que está sufriendo esto, perdón, pues pierde la conciencia física. Recordad que hasta hace poco se pensaba científicamente que era unos segundos después de producirse esta muerte clínica, pero se ha demostrado después científicamente que es unos minutos después. Pero se pierde esa conciencia física. Eso lo siente la persona que está sufriendo esta desencarnación. Esta persona escucha unos fortísimos y extraños zumbidos, insisto, contado por personas que han hecho regresión y que han contado en vidas anteriores qué es lo que han sentido. Evidentemente no lo ha contado uno, ni lo han contado dos, lo han contado miles de personas y coinciden, y por eso científicamente se demuestra que esto es así. Bueno, pues escuchaban fuertes y unos extraños zumbidos y de pronto sale de su cuerpo y a partir de ese momento se produce lo que se llama muerte clínica. Esta persona puede seguir viendo y oyendo todo lo que ocurre a su alrededor. Sabedlo bien. Ay, que se ha muerto, pobrecito, qué tristeza. Esta persona está ahí. Lo sigue estando viendo y lo sigue estando oyendo. Esta persona, quiero decir, ese ser. Ese ser. Pero ya no es desde ese cuerpo físico, evidentemente, que ya lo ha dejado, sino desde un nuevo plano, que es el plano al siguiente que va, que es el astral. Esa persona va a seguir teniendo las mismas emociones, los mismos pensamientos, la misma personalidad, todo exactamente igual. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que va a desaparecer cualquier enfermedad que tuviera en ese momento, va a desaparecer. Cualquier discapacidad, cualquier dolor que tuviera en ese momento, en el mundo físico, se va fuera. ¿Cuántas veces hemos dicho, a partir de este momento ya no sufre? Evidentemente es así, sí. Una vez que sale del cuerpo físico, deja cualquier sufrimiento que pudiera tener o que pudiera experimentar. No en vano es lo que le lleva, si el cuerpo, aunque no haya experimentado o no haya aprendido todo lo que tenía que aprender en esta vida, el cuerpo se deteriora porque uno mismo lo está deteriorando
a base de, se me ocurre, de bebida, de alcohol, de drogas, de lo que sea, está maltratando su cuerpo, el cuerpo se va a ver afectado y se va a ir. Pero esa persona volverá otra vez y volverá otra vez a intentar experimentar y revivir cosas que se ha dejado a medias en este plano físico en la Tierra, pero de eso hablaremos después. Por tanto, sigue teniendo la misma personalidad. Y, como decía, y pueden desaparecer cualquier enfermedad que pudiera tener en ese momento o cualquier discapacidad que pudiera tener en el mundo físico. Estas fases son experimentadas por todas las personas que están en el momento de la desencarnación. Por todas, absolutamente. Sin embargo, hay aquí dos matices que os quiero contar. Dos opciones. Si la muerte es esperada o si la muerte es inesperada. Hay algunas diferencias en el proceso que os voy a explicar ahora. Si la muerte es esperada o inesperada. Primeramente os diré qué es la muerte esperada. Ya lo intuís. Una muerte esperada, pues que el que va a desencarnar es consecuencia de una larga enfermedad que ha tenido, fallos de salud, por todo esto que os he dicho antes, porque se maltrata el cuerpo, porque el cuerpo falla, y ante esto va a enfrentarse a algo que está esperado, con mayúsculas. La persona ya ha tenido tiempo de asimilar qué es lo que está sucediendo y esto le ayuda a aceptar el final de esta vida. Esta es una diferencia muy grande con el segundo caso que os voy a contar. El paso va a ser muy pausado, muy tranquilo, muy consciente, y es frecuente que estas personas días antes, principalmente personas que están en los hospitales, no hablo de una parada cardíaca que sobreviene así como así, y lógicamente no es consciente y no va asimilando esto como os estoy contando. Pero normalmente una persona que está enferma, que está mal de salud y que poco a poco se va deteriorando, pues días antes posiblemente haya estado alterando su conciencia y haya estado posiblemente alternando este espacio físico donde todavía están, donde todavía continúan, con el siguiente donde van a ir, que es el plano astral. De tal modo que, estando esa persona todavía viva físicamente, puede conectar ya con el lugar al que se va a dirigir. Es normal que piense esta persona que son alucinaciones, es completamente normal, pero no son alucinaciones, es completamente auténtico. Otra vez, con mayúsculas. Es auténtico ese contacto con ese medio o con ese mundo que le espera tras esta desencarnación. La conexión va a producirse de dos maneras diferentes. Una, viendo a sus seres queridos que murieron anteriormente y que vienen a visitarles, y dos, saliendo y entrando del cuerpo físico. Se pueden producir de esas dos maneras. Creo que podemos hablar de esto un poco más detenidamente. En cuanto a las visiones de los seres queridos, muy frecuentemente días o minutos incluso antes de producirse esta desencarnación, pues comience a ver o a escuchar a alguno de sus seres queridos que han muerto antes que esta persona, por supuesto. Y esto puede ocurrir con la persona despierta o con la persona mientras duerme, en cualquiera de las dos formas.
Durante este contacto con el plano astral, los seres queridos lo que quieren suelen hablar con esta persona, enviarle energía, pero sobre todo lo que quieren es enviarle el apoyo y enviarle una ayuda. Siempre vienen a acompañar a la persona y les hacen saber que no está sola. Siempre. Investigaciones científicas recientes han encontrado que la mayoría tenían estas experiencias y se iban incrementando, iban increciendo a medida que la muerte pues se encontraba mucho más cerca. Esto lo que generaba era mayor serenidad y bienestar en este difícil proceso por el que estaban atravesando. En cuanto a las salidas y entradas al cuerpo físico de las que hablaba ahora mismo, pues este es otro de los que los que contactan de los que pueden contactar con ese plano astral. Es frecuente que mientras duermen, sobre todo, salgan de su cuerpo de una manera totalmente semi-inconsciente durante unos minutos. Pasean por ese plano y vuelven otra vez al cuerpo físico, que es el que tienen. Pero ya están en esa transición entre que van y que vienen y ven una cosa y ven la otra. De todo esto que os estoy diciendo dispongo de ejemplos reales, contrastados científicamente, y que me vais a perdonar, pero por respeto profundo a estas personas que han tenido estas experiencias y lo han contado en las regresiones, no lo voy a contar aquí. Pero si ustedes me escriben, se suscriben y me escriben, muy gustosamente les daré referencias y detalles de qué es lo que cuentan esas personas que han experimentado lo que les estoy diciendo. Al final de esta muerte que es esperada, llega la salida del alma y sale del cuerpo físico de una manera ya definitiva. En ese preciso momento en el que ya sale del cuerpo de una manera definitiva, quien está, entre comillas, muriendo, atraviesa unas fases de las que ya hemos hablado anteriormente. Pierde la consciencia, el fuerte zumbido de los oídos, ese hormigueo, a la vez que ese alma sale suavemente del cuerpo sin ningún dolor, absolutamente sin ningún dolor y con paz. Cuando esa salida ha terminado, se produce la muerte física irreversible. Esta persona es consciente, todavía, este ser es consciente plenamente de lo que ha sucedido. Lo sabe perfectamente lo que ha pasado. Lo primero que va a ver va a ser el lugar en el que se ha desencarnado, ya puede ser la sala de un hospital, en el dormitorio de su casa, en el lugar donde le haya ocurrido esto. Sigue en el mismo sitio, pero con un cuerpo y en un plano que son diferentes a los que tenía antes. Pero sigue viendo y escuchando todo lo que está existiendo y todo lo que está sucediendo a su alrededor. Evidentemente puede ver su cuerpo físico sin vida. Puede ver a sus seres queridos junto a ella, a médicos, a quien haya en ese momento. Lo puede ver todo. Lo puede ver todo de una manera similar a como lo veía físicamente, aunque ya se encuentra indudablemente en el plano astral. Durante las sesiones de regresión espiritual, ahora recuerdo otra vez lo que significaba regresión espiritual, que seguramente ya os acordáis, lo hablábamos creo que en el anterior vídeo, mediante hipnosis. Los pacientes pueden ver cómo murieron realmente en vidas anteriores. Por eso sabemos todo esto. Los científicos saben todo esto, lo cuentan en sus libros, y hay después personas como yo que lo que intentamos es
sacar esto a la luz e intentar ayudar a otras personas, porque recordad, y os lo voy a repetir millones de veces, mi único objetivo es ayudar, aunque sea solamente a una persona nada más, porque conozco personas que llevan 3 años de duelo, 3 años de duelo, y siguen llorando amargamente. Y esto no puede ser, no se puede consentir. Hay que ayudar a estas personas a decirles la verdad. Y no se les puede decir, como me han llegado a decir a mí, creo que os lo dije el primer día, con los brazos y las manos entrecruzadas en el pecho, la muerte es un misterio, la vida, y mira, de verdad, sinceramente os lo digo, al que le guste bien y escucharlo bien, y el que no, lo siento en el alma, pero para recibir catequesis me voy a una iglesia y que me la den. Pero la muerte no es ningún misterio, absolutamente ninguno. Estos pacientes, como digo, que hacen regresión espiritual, pueden ver cómo murieron en vidas anteriores, y la manera en la que lo explican perfectamente, pues explican perfectamente qué fue lo que sintieron. Recordad que la regresión espiritual es la técnica actual mediante la cual la persona entra en hipnosis. Recordad que no se puede hipnotizar a quien no quiere, y es capaz de recordar vidas anteriores, que están en ese 88%, recordad, que tenemos en el cerebro, y es capaz de recordar su paso por el mundo espiritual antes de reencarnar en la vida física que han tenido o que tienen hasta este momento. Y luego llega aquí el momento de la muerte que no es esperada, que es una muerte inesperada. ¿Cuál es la diferencia? Esta muerte se produce como consecuencia, sobre todo, de un accidente, de cualquier tipo, ya sea un tráfico, un aguro que se te cae encima, un geranio en la cabeza, un accidente. Perdonad por la ironía del geranio en la cabeza, pero la muerte inesperada puede surgir en cualquier momento y por cualquier circunstancia. Puede producirse por un asesinato, por un suicidio, por una muerte súbita. Recordad que muertes súbitas existen bastantes, más de las deseadas en los deportes. Una persona cae al suelo y queda KO completamente, pues es una muerte inesperada. El proceso que sigue este ser es algo diferente. En estas ocasiones el alma, el ser, abandona el cuerpo con mucha mayor rapidez y con un zumbido y con un hormigueo muchísimo más leve y más rápido del que hablábamos antes. Son como mucho más sutiles y pasan realmente como desapercibidos. La diferencia más relevante con las muertes esperadas es que la persona, claro, evidentemente no ha sido capaz de prepararse ante la muerte de un modo sereno, de un modo consciente, y no ha tenido contacto realmente, un contacto previo con lo que realmente es el plano astral, que le ayude a conocer el lugar realmente donde va a ir después, y el lugar donde va a ir, al que se dirige realmente ahora. Normalmente se sienten confusos, es normal. Durante los primeros momentos tras la muerte no saben dónde están, no saben qué es lo que ha pasado, no saben dónde se encuentran. Esta confusión inicial que sienten realmente finaliza pronto. En poquito entienden que lo que ha sucedido es que han muerto y se encuentran en otro lugar de existencia. Por lo demás, salvo esta diferencia, todo es similar a cuando la muerte es esperada. Verá a su alrededor, aunque haya muerto lejos de sus seres queridos, pues podrá ir a ellos muy rápidamente.
hay infinidad perdón, de testimonios de los que de nuevo os puedo hablar en cuanto a este sentido. Y insisto, si me contactáis de manera personal, que no cuento aquí por respeto a estas personas, os puedo dar alguna información al respecto y os puedo contar algún caso en concreto. En estos testimonios podemos ver claramente las diferencias que se producen en una muerte esperada y en una muerte que es inesperada. Como os digo, hay diferencias momentáneas. Y tras un breve periodo de tiempo, todos, absolutamente todos, entienden o entenderemos, que hemos muerto, que han muerto. Del mismo modo, sea la manera que sea en la que han muerto, el camino hacia el mundo espiritual, sea de la forma en la que sea. Por una muerte natural, por un asesinato, por una muerte súbita, por lo que sea, el proceso será exactamente igual para todos. Hay personas que te han dicho, a mí me han dicho, yo he sufrido, os he contado en el primer vídeo que sufrí la pérdida de mi mujer, y a partir de ese momento he visto libros por decenas, me he informado, se me han aclarado o se me han revelado muchas cosas en las que yo creía desde hacía muchísimos años, en la infancia, porque hay cosas que te enseñan desde pequeño y dices, esto no puede ser, esto no tiene ni pie ni cabeza. Y cuando realmente ves conocimientos científicos y ves otra serie de información, dices, esto sí puede ser. Hay personas que te dicen, ya, pero si es la fe. Allá cada uno y allá cada cual con lo que crea y con lo que quiera sentir. Cuando algo no se sabe, es un misterio. Cuando algo no se sabe, hay que tener fe. Pero cuando alguien demuestra algo científicamente, o cuando hay personas que se han desencarnado y te dicen realmente lo que ven y coinciden realmente qué es lo que pasa, no hace falta tener mucha fe ni tener no ser misterio, es que realmente es lo que hay. Insisto, que cada uno crea lo que quiera creer. En todo esto hay dudas. Todos tenemos dudas, además frecuentes, sobre el proceso de la muerte y de la entrada en el plano astral. Perdón, aunque hemos hablado en profundidad cómo es el proceso de la muerte física y la entrada en el plano astral, pues aún pueden quedar, como digo, ciertas dudas. Vamos a exponer aquí, te voy a exponer aquí algunas de las principales preguntas que pueden suscitarse y que a través ya de Instagram, que es donde anuncio mis vídeos, de YouTube, no tengo otra red social, no uso Facebook, y ya me han llegado preguntas de personas que me dicen algunas de las que os voy a exponer aquí, no todas, porque si no estaríamos aquí toda la noche. Yo toda la noche, porque esto luego por la noche a la 1:25 de la mañana, hoy. Estas preguntas que suscitan a las personas, solo deseo que ojalá puedan ayudarte a resolver las tus propias dudas. Recuerda, mi único objetivo es intentar ayudar, el único, no hay otro. ¿Y sabéis por qué? Porque he pasado por lo mismo, sé lo que pasa, sé lo que se siente, sé lo que se llora, sé lo que se sufre, que es terrorífico, y es terrorífico porque no te informan antes, porque no te preparan antes y porque te encuentras con el pastel sin comerlo ni beberlo, sin esperarlo sobre todo, porque parece que uno va a vivir toda la vida, parece que uno va a vivir con su pareja toda la vida. Y llega un momento en el que dices, pero no puede ser, esto es una injusticia, forma parte de las fases del duelo. Es una injusticia que tenga una persona enfrente o delante
que es de esta forma, que es de esta otra, que bebe un montón, que es mayor. No es normal que una persona que tenga 90 años esté por la calle andando tan ricamente y mi pareja que tiene 60, 61 se vaya. Y pues esto crea frustración, rabia, negación, las fases del duelo. Entre las preguntas que me han hecho, estoy mirando la hora, que son 50 minutos, se va a alargar un montón. Una de ellas es, me dicen, ¿cuál es la diferencia entre la muerte definitiva y las ECMs, las experiencias cercanas a la muerte? A partir de ahora, para abreviar en las palabras, ECM, experiencia cercana a la muerte, que ya os hemos hablado en el vídeo anterior. Os he hablado. Pues la experiencia cercana a la muerte, las ECMs, se producen en personas que parecen morir durante un breve periodo de tiempo. Clínicamente es así, están muertas clínicamente, y regresan a la vida mediante la reanimación. Esto hace que salgan momentáneamente de su cuerpo, vean el plano astral, contacten con algún ser querido, porque pueden contactar, fallecido ya, y regresan de nuevo a la vida física. El proceso que experimenta tiene aspectos parecidos a los que van a morir definitivamente, pero también tienen dos características diferentes. La primera de ellas, en las ECMs. En una ECM, el ser, el alma, abandona el cuerpo físico, pero sin perder la conexión con él. Ahora veremos cuál es esa conexión, y seguramente habréis oído hablar de ella, y si no, ya os va a constar aquí para siempre, porque no la vais a olvidar. Continúan llamados bajo un cordón de plata. Esa es la conexión que mantiene al cuerpo físico con el ser que le abandona momentáneamente. Es una especie de cordón umbilical que mantiene el alma con el cuerpo. Cuando la muerte es definitiva, ese cordón se rompe y ya no hay modo de volver a esta vida. Y la segunda gran diferencia que tenemos es que los que atraviesan una ECM van a salir del cuerpo físico en el que se encuentran y seguidamente van a ver un túnel muy oscuro con una luz al final, que lo habréis oído millones de veces. En ese túnel suelen ver pasar escenas de la vida real, física que han tenido. Seguidamente van a ver los momentos más importantes, principalmente los momentos más importantes de esta vida. Pero no solo ven las escenas, ojo, cuidado, sino que experimentan los mismos sentimientos y las mismas emociones que vivieron en ese momento. ¿Entendéis? Y no solamente las propias emociones y sentimientos tuyos, sino también las de los demás. Se trata de una revisión completa y profunda de la vida, y hablaremos de esto, como siempre os digo, un poquito más adelante, pero vamos paso a paso, proceso a proceso, ¿vale? No solamente van a ver esos momentos de la vida, sino que lo van a sentir, lo van a sufrir, no solamente lo que ella vivió y sufrió o sintió, sino lo que también sintieron los demás. El famoso doctor Raymond Moody, que os hablé de él creo que en el vídeo anterior, comenta también sobre este tema del túnel, lo que algunos pacientes han relatado, que estas son experiencias reales. Ven pasar por delante de ellos
lo que ven pasar por delante de ellos es curioso porque nadie, con mayúsculas esto, nadie, absolutamente nadie, les juzga. ¿Cuántas veces hemos oído hablar en las religiones? Yo conozco una. Estoy en España y pertenezco a una. Y siempre nos han dicho, el bueno va al cielo, el malo va al infierno, y allí nos juzgan. Bueno, pues no te juzga nadie. Nadie, absolutamente nadie te juzga. El juicio, entre comillas, procede de uno mismo, del interior de uno mismo. Entienden por sí solos lo que deberían y lo que no deberían haber hecho en la vida física y son capaces de juzgarse correspondientemente a sí mismos, no otras terceras personas. Aparte de estos actos, pues van a ver las consecuencias de estos actos que tendrían o que han tenido para los demás. Es una buena lección, ¿eh? No es como si contemplasen una película, que muchas veces también lo hemos oído. Ven pasar la vida como si fuese una película por delante de ellos. No, es incierto, porque en una película vemos y punto. Pero aquí lo que pasa es que sienten nuevamente todas esas cosas. No se pierden los pensamientos, no se pierden las sensaciones que esa persona ha tenido en ese momento. Después de experimentar esto, continúan acercándose a la luz, que hay hasta el final de ese túnel, en estado de absoluta paz. Algunas pueden ver esa luz al llegar al final de ese túnel y pueden ver a través de la luz, ojo, sin llegar a entrar, pero pueden ver lo que hay detrás y contemplar ese mundo espiritual durante algunos segundos. En ese plano de existencia, lógicamente el tiempo es diferente. Ya os he comentado que el espacio-tiempo en ese otro plano es diferente al plano físico, por lo que experimentan y lo que relatan, que han visto o han vivido, parece ser que relatan haber estado más tiempo de lo que realmente ha pasado en la Tierra. Si hayan experimentado que han estado media hora, realmente la muerte clínica que han tenido en la realidad han sido 8 segundos. ¿Entendéis lo que digo, no? Yo quiero insistir, ya no os lo voy a decir más veces, si deseáis casos reales, de experiencias reales, preguntadme que gustosamente os daré información sobre ello, pero te suscribes, que eso me ayuda. Si ese ser especial o guía que se encuentran en ese túnel, porque hay personas que no llegan al final de la luz, hay personas que no llegan a ver a través de la luz. Lo que hacen es que no pueden asomarse, pero tienen un encuentro anteriormente con un ser especial, por decirlo de alguna forma, que les aconseja y le transmite paz. Decía que si ese ser especial o guía que ven, que es tu guía espiritual, que algunos llaman ángel de la guarda, le puede indicar que aún no es el momento de desencarnar. Y eso hace que regresen al cuerpo inmediatamente. Y clínicamente los traen otra vez, a través de desfibriladores o a través de cualquier otro elemento de los que dispongan en el quirófano y que los profesionales que están allí estimen oportuno. Otra duda de las que suscitan y que también comenta mucho la gente es lo siguiente. He visto morir a 2 personas diferentes. Una
en paz, y sin embargo la otra la he visto morir con ansiedad, con sufrimiento, con desesperación, agonizando. De verdad que las personas sufren mientras mueren. ¿Qué opináis? Pues durante ese proceso de desencarnación, lógicamente, estamos en un cuerpo físico, y el cuerpo físico tiene dolor, dependiendo de la enfermedad que tengamos. Eso está clarísimo. Entonces puede provocar molestias físicas. Imaginaos que tienes un accidente de tráfico, y te has dado una hostia, te has dado un golpetazo, y tienes una fractura abierta en el fémur. Evidentemente que te duele. Y otra que te sale sangre por un pulmón. ¿Cómo no va a doler? Es un cuerpo físico. Dependiendo del tipo de muerte, por supuesto que puedes sentir dolor. Sin embargo, ¿qué pasa? Que en cuanto que ese ser, el alma, comienza a salir del cuerpo, el dolor pues va desapareciendo y se va experimentando una gran sensación de paz y de alivio. Eso es lo que muchas veces os he comentado antes, que dice la gente: no, yo no tengo miedo a la muerte, yo lo que tengo miedo es al cómo y si duele. Pues dependiendo cómo. Pero es un momento. Cuando el alma va saliendo, va desapareciendo ese dolor, y lo que se experimenta es alivio y paz. Simplemente. Creo que la última pregunta que os voy a decir en cuanto a las preguntas que me han llegado, y hay preguntas que ahora os diré en cuanto a bibliografía, qué es lo que he leído, para que veáis que yo no invento nada, y en las fuentes donde yo he bebido, que son realmente los artífices de esta información, que yo os digo que yo no soy el protagonista, son estas personas que han estudiado y que han escrito, y que ahora citaré algunas de las fuentes donde yo he bebido, porque al César lo que es del César, evidentemente. Yo lo único que hago es ser mero transmisor entre lo que por circunstancias he aprendido, he leído, creo firmemente en ello, y que os quiero transmitir para que analicéis con el corazón y con la cabeza. Hay personas que dicen: oye, mira, justo en el momento, he oído que justo en el momento tras la muerte, pues que nos sentimos muy bien, que recibimos todo el conocimiento del mundo espiritual y nos volvemos unos sabios. ¿Esto es así? ¿Qué pensáis? Pues no, en absoluto, no rotundo. Aunque la creencia está muy extendida, pues evidentemente sí, desaparece el dolor, eso está más claro que el agua, y existe una gran paz y un gran alivio, como os he comentado antes, pero eso puede ser momentáneo, simplemente, dependiendo de las circunstancias personales de cada uno. Pero no es cierto que nos volvamos ningunos sabios, absolutamente nada. De hecho, tras la muerte continuamos teniendo los mismos conocimientos, los mismos, las mismas emociones, las mismas creencias, los mismos pensamientos que teníamos durante nuestra vida física. Con el paso del tiempo, lógicamente, y a medida que ascendemos por los planos espirituales que ya hemos visto en ese esquema que os he enseñado y os he explicado anteriormente, y los de más arriba, de los que no hemos hablado, el bienestar y la intensa paz nos van a invadir y se quedará con nosotros, haciéndonos sentir maravillosamente bien. Cuando alcanzamos esos planos superiores, recibimos mayor conocimiento y mayor sabiduría. Pero ay, amigo, hay que subir muchos escalones para eso. Muchos.
Esto evidentemente no sucede al momento de morir ni en los meses posteriores, evidentemente que no. En los que habitamos en el plano astral, que es la segunda capa de la cebolla, sino va surgiendo a medida que transcurre el tiempo y nos elevamos hacia ese mundo espiritual. Y la pregunta más importante, que yo me la he hecho 100.000 veces, y ya no os hago más preguntas, es: ¿podemos ayudar de alguna forma a esa persona que está atravesando ese proceso de la muerte? ¿Quién no se ha preguntado esto 40.000 veces? Yo me he preguntado incluso. Os voy a hablar de mis cosas íntimas. Cuando mi madre murió, yo le hice RCP, porque en el lugar donde trabajamos nos entrenan para eso. Y después de... no recuerdo si de 40, 45 minutos haciendo RCP, 50 minutos, no sé, hasta que vino la ambulancia, aún así todavía después de tantos años dices, ¿podría haber hecho algo más? Y en el caso que me ocupa recientemente, ¿podía haber hecho algo más? No podía haber hecho algo más. Cuando yo me enteré, tenía mi ser querido rigor mortis y ya no estaba en el plano astral y el cordón de plata había roto por completo. Es una pregunta que todo el mundo nos hemos hecho en algún momento. Y la respuesta es que sí se puede hacer, sí se puede ayudar. Hay diferentes maneras de ayudar a la persona que está próxima a la muerte. Pero claro, no siempre sabemos esto y nunca sabemos a ciencia cierta o lo atisbamos. Hay personas que se ven en un hospital y dices, madre mía, que esto no lo para a nadie. Y en ese momento sí puedes darle ayuda psicológica y espiritual. Pero hay momentos en los que esto no se atisba, no se ve y no lo puedes hacer. Está clarísimo. Yo calculo que por lo que la estructura que voy llevando y en lo que voy trabajando, creo que en 3 vídeos más adelante, 3 o 4 vídeos más adelante, os podré hablar sobre las principales tareas que se pueden hacer y que son útiles para las personas que están en este periodo de transición. De verdad que son útiles. Pero no es el momento. Además llevamos más de 1 hora de grabación. Y cuando vea YouTube esto, yo creo que me largan directamente. Antes de finalizar el vídeo y de daros las gracias por todo, os diré que he bebido en las fuentes y he leído sobre todo a nuestro famoso, que ya os he hablado en el vídeo anterior, Raymond Moody, el científico, sobre todo Vida después de la vida y Más allá de la luz, que he leído los 2 libros. Más allá de la luz. Esto lo voy a leer. De Michael Newton también he leído. El viaje de las almas. Todos coinciden. Absolutamente todos coinciden. Hay matices, pero es tan bonito leer de estos autores. He leído a José Miguel Garona. Desde aquí no lo conozco, pero le doy las gracias por su libro Al otro lado del túnel, del que estamos hablando. Doy las gracias a Raquel Sáez, aunque va por otro camino, por el camino en cuanto a la posibilidad de hablar con los seres ya fallecidos que están en el mundo astral, cosa en la que también creo, porque sí podemos hablar con ellos. Doy también las gracias que también la he nombrado aquí, a Elizabeth Kluber Ross,
Elizabeth Kübler-Ross, que también os he aportado detalles de ella como científica, a Sam Pernia, a Ian Stevenson también, y de una persona española que ha recopilado datos de un montón de científicos que le tengo que agradecer porque me ha hecho muchísimo bien y que os aconsejo leerlo, que es Joaquín Cámara. Os aconsejo leer su obra, es un bestseller y hace mucho bien, a mí me ha hecho mucho bien. Todos a los que yo he leído, hay más personas a los que podía haber citado, muchas más personas, pero os he citado unos cuantos. Os repito que he leído muchísimos libros de estos. Bien, solo me queda deciros que hemos hablado hoy de grandes temas, seguramente algunos os han causado sensación, a lo mejor no, y si os ha ayudado a alguno, os ha arrojado un poco de luz, ole, es mi única pretensión. Pero por favor, suscribíos. De verdad. Os agradezco mucho que me hayáis escuchado, que estéis ahí. Y os espero en el próximo vídeo, que será el quinto. Y como dicen en el argot taurino, no hay quinto malo. Así que voy a coger el mando a distancia y apago. Muchísimas gracias por todo.